Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos una vez más aquí a la serie que estamos llevando de David. La semana pasada llegamos a ver 1 Samuel 24 y 26, pero hoy los voy a invitar a que vuelvan atrás un poco. Estas historias que estaba conectando el pastor la semana pasada era con un solo propósito y fue el mensaje que vimos la semana pasada. Pero hoy vamos a ver 1 Samuel 25, una historia distinta a la que habíamos escuchado la semana pasada. Ahora, si pueden ir a su Biblia, ubicándose en 1 Samuel 25, les agradecería. Quisiera iniciar principalmente y poner una pequeña idea en sus mentes. El propósito no es tratar de manipular a nadie aquí, sino poner una idea. Muchos de nosotros aquí en el pasado llegamos a ver películas seculares, películas de cualquier género cinematográfico, como por ejemplo drama, acción, comedia. Y lo que hay algo siempre en este tipo de películas es que siempre hay un villano y hay un héroe, ¿cierto? Siempre hay alguien que está haciendo el bien y siempre hay alguien que está haciendo el mal. No solamente nosotros llegamos a ver esto en películas seculares, sino también llegamos a ver en películas cristianas, donde el autor de Hollywood trata de imponer, básicamente basándose en la Biblia, este tipo de situaciones. Siempre vamos a ver a alguien haciendo el bien, como también vemos a alguien haciendo el mal, ¿cierto? Entonces, la historia que vamos a ver en el día de hoy tiene que ver con eso mismo. Vamos a ver personajes que van a tratar de hacer el bien y van a ver personajes que van a tratar de hacer el mal. A lo cual yo he tenido por idea de esta prédica es buscar el carácter de justicia que Dios agrada. Si se ubican primero en 1 Samuel 25, el primer capítulo dice: Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en casa en Rama. Comenzando el capítulo, hermanos, encontramos una triste muerte de Samuel. Samuel, como cualquier parte de la naturaleza de cualquier hombre, es nacer, crecer y morir. Pero en Samuel había algo mucho más especial. No era cualquier persona normal. Samuel fue el profeta y juez de Israel. Samuel fue la persona que no solamente ungió al primer rey, que fue Saúl, sino fue también el que ungió a David. Samuel fue el que instó al pueblo de Israel a dejar la idolatría. Samuel fue la respuesta, si se acuerdan de su mamá Ana, cuando esta mujer pedía fervientemente, oraba al Señor que le diera un hijo y que lo iba a dedicar toda su vida al servicio de Dios. Samuel era la respuesta a Ana. Samuel no era alguien tan sencillo como cualquier hombre, hermanos, y por eso era que todo Israel le lloraba, le tenían demasiado cariño a Samuel. Y David, hermano, no sabemos si David estaba en el entierro o cerca del entierro, porque recuerden que David estaba siendo perseguido por Saúl. Y estaba siendo perseguido por la situación de que Saúl pensaba que David le iba a robar el trono. Si se recuerdan muy bien de esas partes, ¿cierto? Ahora, versículo 2. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Y era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Aquí por primera vez vemos a dos personajes, lo que es Abigail y Nabal. Dice el verso que Nabal era rico, que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y tener una cantidad así de animales era un sinónimo de buena prosperidad que tenía esta persona. También vemos a Abigail, una mujer hermosa de buena apariencia y de buen entendimiento. O sea, era una mujer muy inteligente, hermanos. Entonces vemos la palabra de Dios que nos dice que Nabal era duro y de malas obras y que era del linaje de Caleb. No sé si muchos recuerdan quién era Caleb. Caleb era una de las dos personas, conjunto con Josué, que estaban por tomar la tierra prometida. Y él era uno de los que decía, muy optimista en ese momento para tomar la tierra, era uno de los que decía, si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a la tierra. Eso dice la palabra en Números 14:8. Caleb era creyente, hermano, pero Nabal no lo era. Nabal era descendiente de Caleb, pero Nabal no era creyente. Eso no significa que Nabal era cristiano, por decirlo de esa manera. Dice el versículo 4. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas
Entonces envió David a 10 hombres, 10 jóvenes, y les dijo: subí a Carmel e í a Nabal, saludale en mi nombre y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a cuanto tienes. En este escenario, hermanos, David se encuentra en el desierto huyendo de Saúl, pero David está necesitado, él no tiene provisiones. Él envía a Nabal a sus hombres. David no envía un ejército para mostrar que tiene autoridad, pero tampoco envía 2 personas para mostrar debilidad. Él envía un número considerable que era una representación de él mismo como tal. Incluso vemos a estas personas saludando a estos hombres como por tradición ellos tenían, y saludaban con un acto de buen deseo a las personas. Sea paz a ti y paz a tu familia y paz en cuanto tienes. Versículo 7. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te los dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des de lo que tuvieras a mano a tus siervos y a tu hijo David. Muy bien, ahora quiero que vayamos a encontrar ciertos aspectos de ciertos tratos en el pago de acciones, de pagar bien o mal a las personas, y no a las acciones de recibir algo material como tal. Vemos cómo estos hombres de David testificaban a Nabal. Hace rato vimos que le dieron argumentos, le dieron evidencia de decirle: pregunta a tus criados que cómo los cuidamos. Y ellos podían dar testimonio de nosotros mismos. Al mismo tiempo ellos piden que sea reconocido de buena labor lo que ellos habían hecho en el pasado por ellos, cuando lo estaban cuidando. Versículo 9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas cosas en nombre de David y callaron. Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, escuchen muy bien la respuesta de Nabal: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? ¡Wow! ¡Qué manera, hermanos, de pagar mal! No solamente Nabal ignoró el bien que le hicieron, le hicieron a sus criados, sino que Nabal no pregunta a sus criados. Nabal no tuvo gratitud. Y lo que es peor, Nabal pretendió no saber quién era David. Y usa esa palabra de pretender porque recuerden que en Samuel 18:6 dice que salieron todas las mujeres y todas las ciudades de Israel cantando: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. David era muy popular en el pueblo de Israel. Había un cántico popular, hermanos. El nombre de él resaltaba en todos lados. Versículo 12. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas cosas. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron a 200 con el bagaje. A estos hombres no les quedó otra cosa, hermanos, que devolverse y comentarle todas estas cosas que le había dicho Nabal a los criados. Pero al ver que le pagaron mal por el bien que David había hecho a los criados, David se preparaba para vengarse. Estamos viendo ahora a David preparándose para vengarse del mal que le habían hecho. Versículo 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Increíble cosa es, hermano, ver cómo los mismos criados de Nabal le decían a Abigail
Oye, tienes que hacer algo, el mal viene contra tu casa. Y esto no era solamente porque sabían que David los había tratado muy bien cuando Nabal no les quiso pagar bien con lo que le había hecho a David por sus criados, sino que ellos sabían muy bien también que ellos eran hombres de guerra. No solamente era el cuidado que les tenían, sino que también eran hombres de guerra. Por eso decían que el mal viene contra tu casa. Ellos fueron muy buenos con ellos. Ellos no les trataron mal. Ellos fueron muros de protección de día y de noche, como dice la palabra. Pero no, es muy terco. Nabal es perverso, que nadie puede hablar con él, dice las Escrituras. Proverbio 18 dice: no toma placer el necio en el entendimiento, sino que en su corazón se descubra. Nabal no quiere entender, hermanos. Nabal no quiere razonar. Nabal se expresa tal como es, porque no encuentra deleite en tomar placer en el entendimiento, hermanos. Quizá muchos de nosotros hemos sido como una persona como Nabal en algún momento. O quizás uno de nosotros hemos conocido a personas como Nabal, que por más que le hables, no quieren entender. Creo que ese es un carácter que va totalmente lejano a lo que Dios quiere para nosotros. Versículo 18. Y quiero que estén pendientes ahora de la astucia que va a tener Abigail y el comportamiento que va a tener David en estos versículos. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: y delante de mí, yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado en cuanto todo es suyo. Y él me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuera suya no le dejará con vida ni un varón. Vemos ahora a una actitud de David muy distinta a la que estaba haciendo al comienzo, ¿cierto? Al comienzo él los ayudaba, ahora más bien David por el mal que le pagaron, ahora más bien David quiere pagar mal también por lo que le hicieron. Recordemos que la Escritura dice que Abigail era muy inteligente. Ya sabiendo lo que le había hecho su esposo, ella preparó toda esta comida. Muy astuta de su parte. Quizá muchas mujeres piensan, bueno, barriguita llena, corazón contento. Muy inteligente de su parte a querer llenarle el estómago. Pero bueno, Abigail quiere pagar con el bien al mal que hizo su esposo Nabal. Pero David está enojado, hermanos. Recuerden que David está enojado por lo que le habían hecho. Anda molesto ahora que él quiere pagarle mal a lo que le habían hecho. De hecho, estamos viendo, hermanos, aquí que David está siendo probado por Dios. Y David le está atribuyendo a Dios que Jehová va a dejar sin vida a ningún varón. Recuerde que el verso 22 decía: así haga Dios con los enemigos de David. Es David mismo poniendo palabras que Dios no le había pedido. Vamos a ver más adelante cómo Dios se cobra el pago, pero por el momento vamos a ver cómo David pensaba y él quería tomar venganza de sí mismo en sus manos. Dice en el verso 21 que David había guardado todo lo que tenía Nabal de propiedades, todo lo que tenía en el desierto, que en vano lo guardó. O sea, no solamente David guardaba la vida de estas personas, sino también sus bienes como tal. Vemos aquí cómo Abigail buscaba preparar un banquete para ellos, pero David preparaba a hombres para ir a matar. Abigail no comenta nada a su esposo de lo que va a hacer porque ella es prudente. Recuerden que Nabal es necio, pero David seguía pensando en acabar con todo lo que tenía Nabal. Abigail quiere pagar bien por el mal que hizo su esposo, y David quiere pagar mal por el mal que ellos le hicieron después a él. Ahora, vamos a ver en estos versos lo que para mí es el corazón, es el centro del capítulo, porque tiene demasiada enseñanza, hermano.
vamos a ver la respuesta de Abigail a David. Y quiero que se enfoque mucho en esta parte de estos versículos porque es muy importante. Versículo 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche la palabra de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha de impedir el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y procuren todos los que procuran el mal contra ti, mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no sea hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de una palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que haya hablado de ti y te establezca por príncipe de Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Wow, hermanos, qué mujer tan sabia el carácter de Abigail. No sé si a ustedes les sorprende, pero no solamente vemos aquí a una mujer tratando de evitar una masacre. Recuerde que David iba a matar a todos los criados de Nabal. Vemos muchas características aquí de Abigail. Vemos a Abigail que se postra y pide que la escuche. Ella se humilla según el versículo 23. Abigail se culpa del pecado de su esposo. Ella se culpa de esto. Versículo 23-28. Abigail reconoce que Nabal es necio, hermanos. Nabal no sabe discernir. 24-25. Abigail proclama el nombre de Jehová. Ella es creyente. Abigail lleva un mensaje de Dios. Dios actúa en Abigail, hermanos, para que David no derrame sangre, porque ese era el propósito que David tenía en ese momento. Abigail le recuerda a David que Jehová va a derrotar sus enemigos y que lo va a hacer príncipe de Israel. Qué hermoso carácter de Abigail, hermano. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí para hablar con respeto y respeto a mis hermanas. Hermanas, mujeres como Abigail son las que tú debes tomar el ejemplo. Ella evita peleas. Ella exalta a Dios. Abigail en su humildad se atribuye pecados de su esposo porque aunque no los haya hecho ella se siente parte del problema. Abigail sabía que fue injusto lo que le hicieron a David. Por eso ella tuvo que recordarle que Dios es el que va a vengar todo lo que hizo. Proverbios 24-29 dice: no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Abigail quería pagar bien por el mal que le habían hecho a David, pero David quería pagar en ese instante de tiempo mal por el mal que le habían hecho. Y Dios dice en la palabra: no hagas según la obra. No pagues mal, hermano. Debemos pagar bien ante las circunstancias que nos encontremos. David, un hombre conforme al corazón de Dios, hermano, porque recuerde que vimos eso en el capítulo 16, era un hombre conforme al corazón de Dios. Él quería ya derramar sangre sin causa. Esto no era algo que el Señor le había pedido. Aún así David quería hacerlo. Pero
una de las cosas que vemos importante también en esta parte cuando Abigail habla, vemos el carácter de Dios, cómo Él también cuida a los suyos. Dios no quiere que peque David. Dios lo cuida al punto de que no quiere que tenga después un remordimiento por haber derramado sangre sin causa. Dios no quiere que se venga por su propia cuenta. Dios le dice, por medio de Abigail, yo sé que andas vagando en el desierto, pero yo voy a hacer casa estable en ti y te pondré por príncipe de Israel. Si ven, hermanos, cómo en el carácter de Dios, Dios mismo le está proveyendo alimentos, Dios mismo está evitando derramamiento de sangre. Dios le promete a David que yo sé que él está vagando, pero él va a estar estable y va a ser rey. ¿Sí ven todos esos aspectos, hermanos, de parte de Dios? Muy interesante, ¿no? Versículo 32. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que había traído. Y dijo, sube paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Por fin, iglesia, David entendió que esto viene de parte de Jehová. David entiende que a pesar de que él tiene hambre de justicia, que él quería cobrárselo por sí mismo, es Dios quien va a cobrar la justicia que él quería hacer. De hecho, nosotros no somos tan diferentes de David, hermanos. Nosotros no somos tan distintos de él. Alguna vez, si usted es honesto con usted mismo, alguna vez no ha dicho, si me hacen algo, hermano, manso pero no menso. ¿Cierto? Más de uno aquí ha pronunciado ese tipo de cosas. Lo hemos escuchado incluso de las iglesias. O también una expresión como decir, Dios, yo sé que tú dices que la venganza es tuya, pero déjame estar a mí. Sí, si confesamos eso, somos honestos, en verdad muchas veces hemos hecho estas cosas. Por eso es que digo que David no es tan distinto de nosotros. Vean cómo estos argumentos, hermanos, los sacan de contexto de la Biblia, con el propósito de justificar la maldad de uno mismo. No somos tan diferentes de David, pero gloria a Dios que David entró en entendimiento. David entiende que esto es parte de Dios, hermano, y bendice a Jehová. David bendice a Abigail y su inteligencia. Era una mujer muy sabia, hermano. David entiende que a través de Abigail, Dios está guardando la vida misma de él, de hacer el mal. Para esto, Charles Spurgeon explica algo similar a lo que venimos hablando y dice, devolver mal por bien es actuar como Satanás. Devolver mal por mal es actuar como las bestias. Devolver bien por bien es actuar como los hombres. Pero devolver bien por mal es actuar como un hijo de Dios. Nunca pagues mal ante las circunstancias que te den. Así como hemos visto al comienzo que le ilustraba a través de películas que habían personas que buscaban hacer pagos bien y otros que hacían el mal, el Señor nos dice a nosotros que no paguemos nunca mal al mal que nos puedan hacer. Amén. Y como Abigail es una mujer inteligente, ella regresa a casa y no le dice nada a su esposo, no le menciona nada. Ella espera el momento, espera las condiciones. Ella sabe que no es el momento de hablar con él. Él está ebrio. Nabal no está consciente. Dice el versículo 36. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos de vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Si ven, hermanos, todo esto quedó en manos de Dios. Dios mismo se cobró
la injusticia que le llegaron a hacer a David. Pero eso era tan sencillo lo que tenía que haber hecho David, dejar todo en manos de Dios y que Dios se encargara de todo. Pero él tenía hambre de justicia. Él no dijo manso pero menso, pero él quería hacer algo así. Ahora, a lo que Nabal se entera, la sorpresa, hermano, fue tanto al punto de quedar inconsciente, hermano. Quedó como una piedra y días después él dejó de existir. Hermano, vemos el carácter de Nabal, una persona mala, que no era nada bueno, era necio, no tenía entendimiento, él no quería ser sabio en su propia opinión. Él entendió todas estas cosas al punto, él lo entendió tan mal que lo llevó al punto de la muerte. Jehová mismo cobró el pago que le hicieron a David y a sus siervos. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermano, la razón de por qué Dios no dice estas cosas es porque Él es mucho más sabio que nosotros, hermano, que usted y yo. Dejen la justicia de Dios siempre en las manos de Él. Versículo 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su cabeza, sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su esposa, y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel, y hablaron con ella, diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro en tierra, diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en sus asnos y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Laís, que era de Galí. En estos versos, hermano, muy cortamente vemos cómo David se vengó de la causa que le hicieron a Dios, cómo David reconoce que Dios vengó su causa. Vemos cómo David manda a buscar a Abigail, producto de que el esposo que tenía había muerto. Abigail responde al llamado de David y decide servirle. También vemos cómo David toma a otra persona por esposa, porque ya que la mujer que tenía, que era Mical, fue entregada a otro hombre. Ahora, ya conociendo toda esta historia, hermano, de cómo hemos visto cómo personas han pagado bien, otras han pagado mal, vamos ahora a ver qué esto tiene que ver con nosotros, porque ciertamente es una historia, pero el Señor sigue hablando en el día de hoy. Nosotros creemos eso. Nosotros creemos que el Señor nos sigue hablando a través de cualquier historia. Y vamos a ir a las aplicaciones, hermano. En este relato interesante encontramos, número 1, el carácter que Dios quiere. Vemos cómo estos 3 personajes, Abigail, Nabal y David, tenían caracteres muy distintos. Nabal era necio de poco entendimiento. ¿Quieren ser como Nabal? No, ¿verdad? Espero que se recuerden de eso. No puedo ser como Nabal. Abigail era de bastante entendimiento, era una mujer muy inteligente. David estaba inestable en sus emociones. Recuerden que primero le pagó bien a estos criados y luego quería incluso acabar con todos ellos. Estaba muy inestable en sus emociones. Pero ¿cuál es el carácter en realidad de lo que Dios quiere de nosotros? Bueno, Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en algo digno de alabanza, en esto pensad. En pocas palabras, el Señor nos está diciendo, hagan el bien, hermano. Hagan el bien en todo momento. Dios quiere que tengamos el carácter de hacer el bien siempre. ¿Por qué? Porque el hacer el bien es de buen testimonio.
Porque el hacer el bien es el testimonio de no mancharnos las manos ni la conciencia, hermanos. Porque hacer el bien es evidencia de no pecar contra Dios. Porque el hacer el bien es evidencia de mostrar la santidad de no hacer lo malo. Número 2, tu pago ante la circunstancia. A veces queremos ser muy bíblicos, como en el Antiguo Testamento, que dice ojo por ojo, diente por diente. Son muy bíblicos por lo que veo. Sí, hermano, pero si quieren ser lo más bíblico, hermano, recuerde lo que decía Mateo 5:38. El mismo Jesucristo dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, pues antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Nos cuesta poner la otra mejilla, hermano. Nos cuesta perdonar, nos cuesta amar al enemigo. Por eso es que necesitamos siempre la asistencia del Espíritu Santo. Solamente Él nos puede ayudar a hacer el bien, hermano. Amén. Confiar en la justicia divina. Si hay alguien que sí sabe de cómo ser justo, hermano, ese es Dios. Nosotros debemos confiar siempre en Dios. Por eso Dios nos exhorta en todo momento a dejar la justicia en manos de Él. Él sabe cómo hacer justicia a los que hacen el mal contra sus hijos. Él sabe cuidar el corazón de sus hijos. Él quiere que no pequen sus hijos. Recuerden eso. Dejen la justicia al Señor porque Él quiere que no pequen sus hijos. Él quiere guardar la santidad de sus hijos. Hermano, muchos, para ir cerrando esto, pudiéramos hablar de esta historia que fue algo tan asombrosa. Y tiene mucha enseñanza, es rica en todo lo que hemos visto. Pero pudiéramos al final de este sermón, hermano, para concluir, buscar caracteres de personas muy impresionantes, como lo fue en este ejemplo Abigail, que han hecho el bien a pesar de malas circunstancias. Pudiéramos buscar incluso en internet, buscar personas quienes han hecho el bien en el mundo, como por ejemplo el Premio Nobel de la Paz, ¿cierto? Pudiéramos encontrar mucha información incluso en historias reales, pero en la mayoría de estas personas hay una visión y siempre hay de poder exaltarse a sí mismo. No estoy diciendo que Abigail lo estaba haciendo con el propósito de exaltarse de ella misma, sino que ella exaltaba a Jehová, pero ella estaba haciendo lo más bíblico posible. Pero nunca, hermanos, esto se va a comparar con el carácter de Cristo. Jesucristo no solamente obedeció al Padre en todos, hermanos. Cristo no era el que hablaba y decía por boca, pon la otra mejilla, sino que Él daba la mejilla. Es muy distinto a decirlo al hacerlo. Cristo, Él era, aunque sabía que Judas lo iba a traicionar, Cristo lo alimentaba. Él pagaba bien por el mal que le iban a hacer. Cristo llegó a la cruz por pecados que no eran de Él, para que tú y yo seamos limpios ante Dios. Cristo está pagando bien por el mal que la humanidad llegó a hacer. Y es Cristo mismo que muestra un carácter humilde, hermano. Muestra el carácter de ser manso. Él paga bien por el mal que hicimos. Y Cristo confió siempre en el Padre. Y hoy mismo Cristo sigue diciendo, sean imitadores míos. Amén. Oremos, hermano. Padre, fiel y bueno has sido tú con nosotros hasta el día de hoy, mi Señor, y hemos visto en tu palabra cosas que nos cuesta batallar con eso, mi Señor, porque somos pecadores y muchas veces nos cuesta tratar de hacer el bien a la humanidad, mi Señor. A veces en nuestro pecado queremos pagar mal cuando nos tratan muy mal y no es lo que nuestro Señor Jesucristo nos mostró, mi Señor. El Señor Cristo muestra un carácter no solamente para que su nombre se escuche a lo largo de los siglos, sino para que la gente practique lo que el Señor Jesucristo ha hecho, mi Señor. Por eso es que tuvo que venir para acá, para mostrar a la humanidad quién es Él y cómo debe ser el carácter de Él. Y Él nos sigue diciendo que seamos imitadores de Él, mi Señor. Señor, te pedimos
perdón, Padre, por las cosas que hicimos en el pasado, que probablemente pudiéramos cometer en el futuro, mi Señor. Porque aunque pudiéramos escuchar estas palabras, mi Señor, sabemos que tú nos ordenas que hagamos el bien en todo momento, mi Señor. Y que no nos gloriemos incluso. Quita ese pecado de querer gloriarnos, de querer hacer el bien solamente para querer resaltar en las personas. No, Señor. Aquí el propósito es exaltar a Cristo. Y si alguien quiere ver el bien que hacemos, Señor, es Cristo mismo obrando en la vida de nosotros, mi Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos, que los cuides, cuida sus corazones, mi Señor. Pastoréalos siempre, mi Señor, con tu palabra, porque solamente es tu palabra la que nos pastorea en todo momento. Bendice este tiempo, porque todo te lo pido por tu santo nombre, tu santo Espíritu y tu santo Hijo. Amén.